Muy buenas tardes, maestro, estimados compañeros. Pues el día de hoy me toca a mí hablar de la historia de Lord Byron. Una vida de aventuras al límite, nacido el 22 de enero de 1788 en Londres, Inglaterra, y falleció el 19 de abril de 1824 en Grecia. Lord Byron, George Gordon Byron, un idealista excéntrico, escapó sin lugar a dudas de la puritana sociedad inglesa para llevar una vida de aventuras al límite por toda Europa, incluso implicarse en la revolución griega contra el Imperio Otomano. Hoy, desde la lectura del psicoanálisis, haremos un viaje a través de la historia para tratar de escudriñar la psique de uno de los poetas más representativos del romanticismo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Me refiero, por supuesto, a George Gordon Byron, Lord Byron. Delicado, sutil, pero también romántico, irónico, ácido, cruel, con un yo muy precario, una gran fragilidad psíquica que se traduce en trastornos de conducta y afectivos, en la separación de los objetos como totalmente buenos y totalmente malos, en los acting out tan frecuentes en toda su vida. Además, podemos encontrar en sus obras la impulsividad, la autoheteroagresividad, la gran inestabilidad emocional y sobre todo las dificultades interpersonales, una cierta perturbación sobre su identidad y la falta de flexibilidad en diversas áreas de su vida. Sin lugar a dudas, un poeta que presenta una estructura psíquica confusa, con múltiples rasgos, una variable estabilidad emocional, impulsivo, pero principalmente con un pensamiento dicotómico. Así lo podemos apreciar en todas sus obras literarias y en su propia vida. Nosotros del oficio estamos todos locos. Una cita del propio poeta que creo que lo dice todo. En cuanto a la evidencia de un diagnóstico certero como el trastorno límite de la personalidad, bueno, cabe aclarar que es difícil poder diagnosticar a alguien con un trastorno justo como el TLP. Pero si miramos hacia atrás, a través de los siglos, podemos encontrar cierta predisposición incluso genética desencadenada por fallos del desarrollo de los primeros años de su vida. Por ejemplo, tenemos la malformación de una de sus piernas, que sin duda lo condenaría a cojear toda su vida, y al mismo tiempo no podemos olvidar ciertas psicopatologías en su familia. ¿Sí? Si a esto agregamos que los primeros 6 años de la vida de Byron estuvieron marcados por agitación, por discordia entre sus padres, tan importantes en los primeros años de su vida, que nos hace pensar de alguna manera en un trastorno límite de la personalidad. La infancia de Byron no fue fácil. Creció en la pobreza, después de que su padre, apodado incluso Jack el Loco, se gastara toda su fortuna y incluso abandonara a su esposa y a él en una pequeña habitación sobre una tienda en Londres, donde y siempre aparecía de vez en cuando para pedir solamente dinero y reñir con su esposa. El padre de Byron era, sin lugar a dudas, brutal, cruel y extremadamente insensible. Estaba dentro y fuera de la vida de Byron. Murió papá de Byron cuando él tenía 3 años.
Como sabemos, Lord Byron nació con un pie contraído, lo que dejó una cojera de por vida, que provocó constantes burlas de sus compañeros y sobre todo una relación entre amor-odio con su madre. Sí, porque él la culpaba de esa malformación por llevar el corsé muy ajustado durante el embarazo. Sin lugar de dudas también hay que mencionar que la madre de Byron experimentaba cambios de humor y episodios de profunda melancolía. Se observó que estaba en muchos periodos de su vida sin juicio. Esto provocaba que aquel niño, Byron, percibiera a su madre como un ser repugnante. Se sabe que a su vez se burlaba de ella por su corpulencia, ya que se le dificultaba atraparlo para disciplinar. Esta breve descripción de su familia me recuerda precisamente el tema familias con productividad borde. Podría decir que en el caso de Byron, una familia narcisista. Se sabe que era una madre temperamental, inconsciente, y que desahogó con él su temperamento y su adicción a la bebida. Imaginemos por un momento los primeros años de este niño, Byron. Un dolor psíquico, esa crispación de un yo desesperado que se contractura por no soplarle nada. Así seguramente lo describiría Juan David Nacio. Una infancia, sin lugar a duda, dolorosa. Habiendo nacido con esa parte inferior de la pierna deformada, pues esto provocó una gran inseguridad en su vida. Aparte, vamos a agregar que su madre siempre lo señaló, se refirió a él como un mocoso cojo. Incluso le decía diablo cojeando, entre otros nombres ofensivos y humillantes, dando como resultado seguramente una identidad difusa. Ahora hablemos un poquito de la adolescencia. Una adolescencia también. Sabemos que la adolescencia, los adolescentes con trastorno límite de la personalidad, pues a menudo están enojados, ¿no? Enojados, son impulsivos y se apresuran a pensar que los demás les han hecho daño. Bueno, como Byron. Sí, ciertamente como Byron lo hacía con sus compañeros de clase. Imaginemos a ese adolescente caminando con un arnés de metal para tratar de corregir esa deformación. Imaginemos la vida de Byron en la escuela, intimidado, inseguro, incluso atormentado. El joven recibió una educación acorde a su condición social y se convirtió en un adolescente rebelde, un adolescente incluso excéntrico. Una de sus aficiones era rodearse de animales exóticos. En las biografías encontramos que tenía como mascota un lobo y un oso. Byron presentó modificaciones en su autorrepresentación en esta etapa de la vida, la adolescencia. Tenía una madre que en sí satisfacía sus necesidades materiales, pero no sus necesidades emocionales. Un Byron adolescente con periodos breves e intensos de ansiedad o depresión, con pensamientos paranoicos. Incluso pasar rápida y repentinamente del amor a la admiración por alguien o incluso rechazar o criticar a esa persona. Se cuenta que una vez, cuando era niño, una niña señaló su cojera. Él tomó un látigo de montar y la golpeó gritando diciendo: no hables de eso. Cuando es corregido por su institutriz, él responde con un aire arrogante. Algo así como: ¿sabes que soy el hijo de Byron? Con esta pregunta de aquel niño me hace pensar en ese espejo familiar, donde Byron se queda con todo lo malo e idealiza a ese padre. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto: el padre de Byron,
que parece haber sido un padre inestable emocionalmente, y que cabe aclarar que no fue parte de la primera infancia de Byron, ya que huyó con la fortuna de su madre después de hacer lo mismo con la esposa anterior y huir para escapar de los acreedores. Cuando se mudó de nuevo brevemente con Byron y su madre, Byron pudo recordar esas discusiones, pudo recordar esas peleas tan vívidamente que le puso un mal sabor de boca a ese matrimonio de sus padres. Poco después de esto, su padre murió. Murió en la miseria y en la pobreza, escondiéndose de los acreedores en Francia. Así que Byron básicamente creció sin un padre, dándole un profundo anhelo por una figura paterna en su vida. Puso a su padre en un pedestal, a pesar de que el hombre era realmente una persona inestable y alejada emocionalmente de Byron, incluso moral. Pero a pesar de esto, él deseaba emularlo. Byron probablemente tenía más corazón que su padre. También más tarde llegó a idolatrar a Napoleón Bonaparte. Estaba prácticamente obsesionado con él, mencionándolo incluso en los momentos más extraños de una conversación y tratando de equipararse a sí mismo con él, incluso en la privacidad de sus diarios, surgiendo una circulación de proyección en mancuerda con una idealización extrema. Podemos encontrar en toda la vida de Lord Byron problemáticas en su relación con la pertenencia y la identidad, con los ideales, con la autoestima individual y vincular, sensible a los fracasos y desilusiones. En todas sus obras podemos identificar estos mecanismos como la proyección, la desestimación de la percepción, la idealización extrema, las defensas maníacas, etc. Lord Byron utilizó versos que podían interpretarse como paradójicos, como en el poema La visión del juicio. Se suponía que el amor debía ser cálido, pero lo que sentían los amantes era frío. Lord Byron, un personaje rebelde, defensor de los marginados y del débil. En sus obras podemos encontrar piratas, corsarios, aventureros y sufrientes enamorados, protagonistas de sus poemas. Y todo descrito con un carácter propio del romanticismo, que se refleja en una obra ágil, de riqueza extrema, en las que dejó retazos de su vida y dibuja sentimientos y personajes con tal maestría y riqueza del lenguaje que lo define, sin lugar a dudas, como uno de los mejores poetas de la lengua inglesa y como símbolo de este movimiento literario llamado romanticismo. George Gordon Byron, pues sabemos que nació de una clase baja, a pesar de tener la ascendencia aristocrática de su padre inglés y de su madre escocesa. Sabemos que todo cambió cuando muere su abuelo paterno a la edad de 10 años. Él falleció sin descendencia, dejándole como herencia el título de Lord Byron, y una pintoresca abadía en Newstead. Cabe señalar que era un dato muy importante que el abuelo, de acuerdo a los historiadores, había perdido la razón. Lord Byron también perdió la virginidad a los 9 años con su niñera. La vida sentimental del poeta fue tan famosa como su obra. Su inicio con las mujeres fue pronto y con una mujer mucho mayor que él. Una de las que ha trascendido al paso del tiempo es su relación con su institutriz, una devota calvinista apodada Mary Gray, que le enseñó más de lo que estaba reservado para ella,
A los 9 años, Lord Byron perdió su virginidad y tuvo una relación sexual con ella, aficionada a las orgías, como puede verse en un verano en el Valle de Dean, donde Byron a los 9 años participó en una orgía, ¿no? El poeta lo cuenta como algo traumático, que sin lugar a dudas marcó su vida para siempre. Byron era famoso también, tanto por su poesía como por ser de otro mundo, por su atractivo, debido a su buena apariencia, que tenía una calidad androgénica y cabello castaño rizado, ojos grises. Sabemos que Lord Byron también rompió con los moldes, con sus múltiples y escandalosos romances, con mujeres de todas las clases sociales. Fue sin duda una celebridad moderna en toda Europa, y las mujeres se volvían locas por él. Así le escribían, se obsesionaban con él, lo acechaban. Quizás eso explique también su sexualidad, que para mi juicio era perversa, polimorfa, o sea, que cambiaba de una perversión a otra dependiendo de la pareja que tenía. Sabemos que Byron tenía múltiples aspectos por los que daba de qué hablar, pero destacó uno en particular: el escándalo de incesto, ¿sí? De incesto con su media hermana Augusta. Lord Byron también era un hombre bisexual. Aunque su orientación sexual no fue ampliamente conocida en su época, se le conocieron relaciones con hombres y mujeres. En sus viajes por Oriente, tuvo relaciones con jóvenes de todos los sexos. Su experiencia con la homosexualidad fue intermitente, pero a lo largo de su vida. Al igual que Oscar Wilde, su fama creció al mismo tiempo que los escándalos sentimentales y su ambigüedad sexual ocasionaron el rechazo de esa misma sociedad. Y precisamente lo llevaron a salir en el año 1816 para siempre de Inglaterra. La evidencia de su sexualidad es nebulosa, contradictoria y escasa. No es tan simple definir a Byron como homosexual o heterosexual. Parece haber sido más bien ambos o uno de ellos. Byron es considerado como uno de los más grandes poetas ingleses, uno que fue inmensamente popular durante su tiempo y sigue siendo influyente hoy en día. Su vida amorosa ciertamente escandalizó a la sociedad en ese momento. Tuvo una aventura muy pública con Lady Caroline Lamb en 1816. Pasó a publicar Glendower, una novela muy popular sobre Byron y la sociedad. Finalmente Byron terminó esa relación y se casó con una prima de Caroline Lamb, Annabel Milbanke, en 1815. Tuvieron una hija llamada Augusta en 1816 y su matrimonio con Annabel no le hizo sentar cabeza. Tras unos meses de convivencia, Annabel lo dejó acusándolo, ojo, acusándolo de maltrato y conducta indecente, algo que asustó incluso a sus amigos, ¿no? La sociedad londinense no tardó en volverle la espalda. Los periódicos lo compararon con Nerón y Calígula, mostrando así aspectos perversos en su sexualidad. Después de la disolución de su matrimonio, Byron se fue a Europa continental, donde pasó el resto de su vida. Fue ahí cuando Byron se hizo amigo del poeta Percy Shelley y la futura esposa Shelley. Precisamente ella escribió esta famosa novela Frankenstein. Y precisamente esta novela, la autora dice que se inspiró en la vida de nuestro poeta, Lord Byron. Así que de alguna manera Byron era percibido como un Frankenstein por sus amigos, sus amistades.
Los biógrafos que investigan los detalles de la vida de Byron tardaron años en encontrar abundantes pruebas de sus relaciones con hombres y mujeres, incluso con niños. Byron viajó por toda Europa y el lejano oriente. Estuvo en Turquía, estuvo en la India, tuvo muchas historias, precisamente producto de sus viajes. Es este libro que escribió La peregrinación de Childe Harold, quizás una de las obras más importantes, un poema narrativo en 4 cantos en el que describe los viajes y reflexiones de un joven viajero desilusionado y cansado del mundo. Considerado la obra cumbre de aquel Lord que encarnó el romanticismo, también tenemos la obra Don Juan, que se ha catalogado como una novela en verso de los conversos populares y de alguna manera donde aparece el poeta extremadamente sensible. No tolera la soledad e intenta evitar de diversas maneras sentirse solo. Y esos son algunos síntomas de los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Byron también tenía un historial familiar notable por suicidio. Varios estudios indican que el poeta carecía de empatía, era incapaz de aceptar culpas. Infame por sus idealizaciones y devaluaciones de socios, constantemente reinventándose a sí mismo, siempre en busca, ojo, de una identidad perdida. En numerosas ocasiones lo puso al borde, lo puso al límite. Heredero virtualmente de la melancolía, con un miedo de volverse loco. Byron representa el fino borde de la fina locura, la línea a menudo imperceptible entre el temperamento poético y una psicopatología. Con muchos episodios maniáticos depresivos, Byron incluso pensó en el suicidio, como lo alude en una carta fechada en el año 1817, donde dice: debería muchos buenos días haberme volado los sesos. La mente de Lord Byron era como un volcán, lleno de fuego y de riqueza, a veces tranquilo, a menudo deslumbrante y juguetón, pero siempre amenazante. Corrió rápidamente como un rayo de un sujeto a otro. Ocasionalmente estalló en apasionadas agonías de intelecto, casi al borde o en la frontera de la locura. Poemas con sentimientos que cambian con cada poema. Algunas veces en tono irónico, otras veces melancólico, otras incluso con ira. Es un rasgo en sujetos con trastorno límite de la personalidad, sentimientos cambiantes. Si tuviera que decir lo que pensé que sufrió Lord Byron con respecto a un trastorno o una patología, tendría que decir que probablemente sería el trastorno límite de la personalidad. Sus descomunales juergas y conquistas, constantes juegos de seducción, ansia de aventura, sentido del humor, ingobernable empeño en afirmar su libertad por encima de sus normas morales, acreedores o amantes despechadas, han resultado irresistibles para mirar esta vida desde la lectura del psicoanálisis. Con las mujeres, dedicaba a la mayor parte de sus poemas. Bueno, tenemos ahí, se ríe del amor cortés, de la falsedad del lenguaje poético. En 1821 está en Grecia una insurrección nacionalista para poner fin al dominio turco, que se prolonga desde hace siglos. Byron informó al Comité de Londres por la independencia de Grecia que portaría su nombre y su dinero, toda su fortuna, y se uniría a la lucha. Compró medicamentos y pólvora, contrató un mercante y en 1823 partió a Grecia. Precisamente gracias al apoyo financiero del inglés,
pude equipar una flotilla y capturar un barco turco de 12 cañones. Byron no dudó en emplear su fortuna para esta causa. Soñaba con protagonizar una gran gesta heroica y convertirse en un héroe de liberación de Grecia. Pero todos sus sueños de gloria se desvanecieron cuando unos meses más tarde cayó enfermo. Primero fue un ataque epiléptico, luego vértigo y espasmos en el pecho. Más tarde, fuertes fiebres. Byron deliraba y los médicos no se ponían de acuerdo sobre la naturaleza de su enfermedad. Los médicos lo sangraron. Se sabe que le pusieron sanguijuelas y le absorbieron más de 2,5 litros de sangre. Le vendaron la cabeza, le pusieron sanguijuelas en las sienes, pero la fiebre no remitía. Finalmente, Lord Byron muere el 19 de abril de 1824. Las iglesias de Grecia guardaron luto durante 21 días y los habitantes de Grecia pidieron su corazón. Grecia lo convirtió en un mártir de la libertad y lo consagró como el héroe romántico por excelencia. Su cuerpo, embalsamado, fue enviado a Inglaterra, donde se le enterró discretamente. Sus memorias fueron arrojadas al fuego, hoja por hoja. El poeta maldito, aún después de muerto, seguía causando horror entre sus contemporáneos. Solo vivió 36 años, pero dejó una obra extensa, rica y exaltada, poeta que merece toda nuestra admiración, y su obra se compara con la de Lamartine, la de Edgar Allan Poe, la de Gustavo Adolfo Bécquer, la de Alejandro Pushkin o de Victor Hugo. En conclusión, no podría diagnosticar formalmente a Lord Byron con trastorno límite de la personalidad, ya que vivió en una época anterior a la conceptualización moderna de este trastorno. Sin embargo, con todo lo que hemos aprendido en nuestro diplomado, podemos identificar que Lord Byron presentó rasgos consistentes con trastorno límite de la personalidad, basándose en comportamientos y descripciones de su personalidad. Las razones por las que he sugerido que Lord Byron podría haber tenido trastorno límite de la personalidad se basan en la observación de ciertos patrones en su vida y obra que guardan similitud con los síntomas del trastorno. Estos podrían incluir, relaciones inestables, intensas e inestables. Byron era conocido por formar relaciones apasionadas pero turbulentas, caracterizadas por la idealización y la devaluación, un patrón común en el TLP. También el miedo al abandono. Se ha sugerido que Byron experimentaba un intenso miedo al abandono, lo que podría haber influido en sus comportamientos en sus relaciones. La inestabilidad emocional. Los relatos de su vida a menudo describen cambios de humor rápidos e intensos, otro rasgo asociado al TLP. También la impulsividad. Byron mostró comportamientos impulsivos en diversas áreas de su vida, incluyendo sus relaciones y sus acciones. Sentimientos crónicos de vacío. Algunos análisis de su correspondencia y escritos sugieren que podría haber experimentado sentimientos persistentes de vacío, un síntoma de TLP. Imagen de sí mismo inestable. Existe evidencia de que Byron luchó con su autoimagen y su sentido de identidad, lo que también puede estar relacionado con el TLP. Es importante, creo, recalcar que mis interpretaciones retrospectivas se basan en la información disponible y no en un diagnóstico clínico.
El TLP es un trastorno complejo y su diagnóstico requiere una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental, utilizando los criterios diagnósticos actuales. En conclusión, si bien no podemos afirmar con certeza que Lord Byron tuviera trastorno límite de la personalidad, ciertos aspectos de su vida y su personalidad nos han llevado a algunos a considerar esta posibilidad en retrospectiva. Es fundamental recordar que estos análisis son especulativos y se basan en la comprensión moderna de los trastornos mentales. George Gordon Byron, Lord Byron, un personaje maldito y aristocrático libertino cuya obra y vida van juntas. Me gustaría terminar con una estrofa del célebre poema Canción del Corsario. No me olvides, si un día por mi tumba tu pensamiento un punto reclina a mí, perdido. La pena que mi pecho no arrastra, la única, es pensar que en el tuyo pudiera hallar olvido. Escucha, locas, tímidas, mis últimas palabras. La virtud a los muertos no se niega, es favor. Por su atención, gracias. Lord Byron, el poeta romántico, el poeta que dijo que la prueba de un afecto puro es una lágrima, aquel que mencionó que nunca subestimes el amor, el poder que tiene el amor, y aquel que afirmó que aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono. Ese hombre es George Gordon Byron. Por su atención, les agradezco que tengan un buen día. Gracias.